Uf, qué energía se sentía en el estudio esa tarde. Lucía, con sus 22 años recién cumplidos, era un torbellino en el escenario. Cada movimiento era pura pasión, una extensión de su alma. Llevaba bailando desde niña y su sueño era claro: convertirse en una bailarina profesional reconocida. Se movía con una gracia que hipnotizaba, suspirando en cada salto y transmitiendo emociones con cada giro. Esa tarde estaban ensayando una coreografía nueva, súper exigente, para una audición importante que tenía en un par de semanas. Estaba dándolo todo, sintiendo la música correr por sus venas, imaginándose ya en los grandes teatros. Sus compañeras la miraban con admiración, sabiendo el talento y la dedicación que Lucía ponía en cada ensayo. Estaba tan concentrada, tan metida en su mundo de tutús y zapatillas de punta, que nada más existía. Ese día, al salir del estudio, el cielo tenía un brillo especial, como si el universo supiera que algo importante estaba por suceder. Lucía caminó a casa repasando mentalmente cada paso, tarareando la melodía en voz baja. Soñaba despierta, con los ojos puestos en el futuro, sin imaginar que la vida estaba a punto de cambiar de forma inesperada. Todo pasó en un instante, como un parpadeo. Estaban practicando un salto particularmente arriesgado, uno que requería una precisión milimétrica. Lucía tomó impulso, se elevó con la ligereza que la caracterizaba, pero al caer, su pie se dobló de una manera antinatural. Un grito ahogado de dolor resonó en la sala. Cayó al suelo, y aunque intentó levantarse, una punzada intensa en la espalda la inmovilizó. El pánico comenzó a invadirla al ver la preocupación en los rostros de sus compañeras y de su profesora, que corrieron inmediatamente a auxiliarla. Las lágrimas empezaron a brotar, no solo por el dolor físico, sino por el miedo terrible que la atenazaba en el pecho. Algo no estaba bien, lo sentía en lo más profundo de su ser. Los minutos siguientes se volvieron eternos. Una ambulancia fue llamada de inmediato y, mientras la trasladaban, Lucía apretaba los dientes tratando de no desmayarse. Las luces del techo del hospital pasaban como destellos borrosos sobre su rostro. Su mente era un torbellino de pensamientos caóticos. Intentaba convencerse de que solo era un mal movimiento, una torcedura. Pero en su interior, algo le decía que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de tomar un rumbo totalmente diferente. El hospital se sentía frío y aséptico, muy lejos de la calidez del estudio de baile. Las horas de espera fueron una tortura, llenas de incertidumbre y un presentimiento cada vez más oscuro. Finalmente, el médico entró en la habitación con un semblante grave. Sus palabras resonaron en la mente de Lucía como un golpe helado. Ha sufrido una lesión grave en la médula espinal. Lamentablemente, las posibilidades de que vuelvas a caminar son muy bajas, casi nulas. El mundo de Lucía se desmoronó en ese instante. Sus sueños, sus aspiraciones, todo lo que había construido con tanto esfuerzo, se hizo añicos. Las lágrimas corrían sin control por su rostro mientras su madre, con el corazón destrozado, la abrazaba con fuerza. La noticia era devastadora, un mazazo que la dejaba sin aliento y sin esperanza. En su mente, la escena se repetía como una pesadilla interminable. Cerraba los ojos y veía el momento exacto de la caída. Todo era tan injusto, tan incierto. El eco de las palabras del médico retumbaba una y otra vez. Casi nulas. ¿Qué significaba eso? ¿Dónde quedaba entonces su vida, su pasión, su identidad? Una niebla densa comenzó a instalarse en su alma, empujándola hacia un abismo de tristeza que no sabía cómo evitar. Los primeros meses después del accidente fueron un infierno. Lucía se sentía atrapada en un cuerpo que ya no respondía, una prisión de carne y hueso. La rabia, la frustración y la profunda tristeza la consumían. Miraba sus zapatillas de punta olvidadas en una esquina de la habitación y el dolor se intensificaba. No quería ver a nadie, se había aislado del mundo, sintiendo que su vida ya no tenía sentido. Las visitas de sus amigas y de su profesora eran recibidas con monosílabos y una mirada ausente. Se preguntaba una y otra vez por qué le había pasado esto a ella,
¿Qué había hecho para merecer semejante castigo? La oscuridad parecía envolverla por completo, sin dejarle ver ni una pequeña luz al final del túnel. Cada día era una batalla silenciosa. El reloj avanzaba lento, como si el tiempo también se hubiera detenido con su cuerpo. Comenzó a tener insomnio, y las noches se regresaron eternas, llenas de pensamientos que la desgastaban. Su madre, siempre presente, intentaba animarla, pero Lucía ya no encontró palabras para responder. Sentía que nadie comprendía su dolor. Lo que más le dolía no era la silla, ni el cuerpo inmóvil. Era sentir que su alma también se había paralizado. Un día, su antigua profesora de baile, Elena, llegó con un regalo especial, un video de una compañía de danza contemporánea integrada por bailarines con diversas discapacidades. Lucía lo recibió con escepticismo, sin muchas ganas de verlo. Pero a medida que las imágenes avanzaban, quedó hipnotizada. Ver a esos bailarines expresar su arte con tanta belleza y pasión, a pesar de sus limitaciones físicas, despertó algo en su interior. Sintió una punzada de curiosidad, una pequeña chispa de esperanza que llevaba mucho tiempo apagada. Quizás, solo quizás, todavía había espacio para la danza en su vida, aunque fuera de una manera diferente. Pasó toda la tarde viendo otros videos relacionados. Cada uno le removía algo por dentro, una mezcla de admiración y nostalgia. ¿Y si ella también podía intentarlo? No sería igual, claro, pero tal vez podía reinventarse. No sabía cómo, ni cuándo, ni con qué herramientas, pero por primera vez en meses, su corazón latía con algo más que tristeza. La imagen de una bailarina en silla de ruedas girando con elegancia quedó grabada en su mente. Era distinta, pero también hermosa. Lucía respiró hondo. Por primera vez, el dolor no era lo único que sentía. Había una semilla pequeña, una posibilidad. Inspirada por el video, Lucía comenzó a experimentar con movimientos desde su silla de ruedas. Al principio fue frustrante. Sentía que sus brazos y torso no podían expresar todo lo que sentía. Pero poco a poco, con paciencia y determinación, empezó a descubrir nuevas formas de moverse, a encontrar belleza en la fluidez de sus brazos, en la fuerza de su tronco, en la expresividad de su rostro. Escuchaba música durante horas, dejando que las melodías la guiaran, explorando ritmos y sensaciones diferentes. Se dio cuenta de que la danza no se limitaba a mover las piernas. Era una conexión profunda con la música y una forma de comunicar emociones. Una nueva forma de arte comenzaba a florecer en su interior. Cada pequeño avance le daba una dosis de motivación. Comenzó a grabarse en secreto, a observarse con ojos críticos, pero también con una ternura que antes no se permitía. Empezó a escribir ideas en un cuaderno, emociones, movimientos, fragmentos de coreografías. Redescubrió que la creatividad no necesitaba perfección, sino sinceridad. Ya no se trataba de ejecutar piruetas imposibles, sino de contar historias desde su nueva realidad. La silla ya no era solo una herramienta médica, sino un instrumento de expresión. Lucía regresó, de a poco, a encontrarse con su arte. Con una mezcla de nerviosismo y emoción, Lucía decidió volver al estudio de baile. Sus antiguas compañeras la recibieron con abrazos y lágrimas de alegría. Elena, su profesora, la esperaba con los brazos abiertos y una propuesta emocionante. Quería que formara parte de un nuevo proyecto de danza inclusiva. Al principio, Lucía se sintió insegura, extraña en su propia casa sobre ruedas. Pero al ver la ilusión en los ojos de Elena y la calidez de sus amigas, aceptó el reto. Volver a sentir el ambiente del estudio, el olor a madera y sudor, el sonido de la música, fue como volver a la vida. Se quedó unos minutos observando los espejos, reconociéndose de nuevo, distinta, pero no menos valiosa. El reflejo que veía ya no le generaba tristeza, sino respeto. Sabía que estaba dando un paso inmenso, y eso la hacía fuerte. El suelo del estudio, antes escenario de sus sueños rotos, ahora era territorio de nuevos comienzos. Mientras sonaba la primera canción del ensayo, sus manos temblaban, pero su corazón latía con decisión. No sabía qué iba a lograr,
ni hasta dónde llegaría, pero en ese instante supo que estaba exactamente donde tenía que estar, en casa, lista para reconstruirse paso a paso. Los ensayos para la nueva pieza fueron un desafío emocionante. Lucía y sus compañeras exploraron movimientos que combinaban la danza tradicional con la expresión corporal desde la silla de ruedas. Aprendieron a confiar en la fuerza de sus brazos, en la conexión visual, en la sincronización de sus movimientos. Lucía descubrió que la silla no era una limitación, sino una extensión de su cuerpo, una nueva forma de interactuar con el espacio y con sus compañeras. Juntas crearon un lenguaje de movimiento único y poderoso, lleno de sensibilidad y fuerza. Las risas, el esfuerzo y la complicidad llenaban el estudio en cada ensayo. Lucía comenzó a tomar notas sobre cada combinación que creaban, como si estuvieran escribiendo una nueva gramática del cuerpo. A veces se emocionaba hasta las lágrimas al ver cómo ideas imposibles se transformaban en arte tangible. Compartían ideas, se equivocaban, volvían a intentar. Era un proceso colectivo y liberador. Elena las animaba a experimentar sin miedo, y poco a poco, cada ensayo se volvió una celebración del movimiento en todas sus formas. En ese espacio seguro, Lucía volvió a confiar en sí misma. Ya no era solo una bailarina que había perdido algo, era una artista que estaba descubriendo un mundo nuevo. La noche del estreno, los nervios de Lucía eran palpables, pero también sentía una profunda emoción. Al salir al escenario, bajo el foco de las luces y ante la mirada atenta del público, sintió una conexión mágica con la música y con sus compañeras. Cada movimiento, cada gesto, contaba una historia de superación, de resiliencia, de la capacidad del espíritu humano para encontrar la belleza incluso en las circunstancias más difíciles. La danza fluía a través de ella de una manera nueva y sorprendente, llena de fuerza y sensibilidad. El público quedó cautivado por la belleza y la emoción de la actuación. Mientras la coreografía avanzaba, Lucía sintió que el tiempo se detenía. Cada aplauso, cada suspiro del público, era como un abrazo silencioso que alimentaba su alma. Al terminar la pieza, el silencio duró unos segundos, y luego estalló en ovaciones. Algunos espectadores tenían lágrimas en los ojos. Entre bastidores, Lucía se fundió en un abrazo con Elena y sus compañeras. No solo habían presentado una obra, habían tocado corazones. Esa noche entendió que su historia podía inspirar, y que el arte tenía el poder de sanar y transformar. La magia del escenario había vuelto a ser suya, de una forma nueva, aún más profunda. Al finalizar la actuación, el teatro resonó con un aplauso ensordecedor y lleno de emoción. Lucía sintió las lágrimas correr por su rostro, esta vez lágrimas de alegría y de realización. Había encontrado una nueva forma de bailar, una nueva voz a través del movimiento. El accidente no había acabado con su pasión, sino que la había transformado, abriendo un nuevo camino lleno de posibilidades. Miró a sus compañeras, a Elena, a su familia entre el público, y sintió una profunda gratitud. Sabía que el camino no sería fácil, pero ahora tenía la certeza de que podía seguir danzando, inspirando a otros y demostrando que la verdadera belleza y la fuerza residen en el espíritu humano, más allá de las limitaciones físicas. Su vida era un nuevo comienzo, un segundo acto lleno de danza y esperanza. En los días que siguieron, comenzaron a llegar mensajes de personas que se sintieron tocadas por su historia. Algunos eran bailarines, otros simplemente buscaban fuerza para enfrentar sus propias batallas. Lucía decidió compartir su proceso en redes sociales, mostrando cómo la danza podía adaptarse, transformarse y sanar. Fue invitada a dar charlas, a colaborar con fundaciones y crear nuevas coreografías inclusivas. Descubrió que su propósito había crecido. Ya no solo bailaba por ella, sino por todos aquellos que necesitaban creer que los sueños pueden renacer. Había encontrado una nueva misión, una nueva pasión y una nueva versión de sí misma.